Más de 50 audiolibros exclusivos ya disponibles en nuestra biblioteca secreta para todos nuestros miembros. ¿Te sumas? Haz clic en unirme y desbloquearás todo este contenido y más beneficios. Los 5 hábitos de los mejores. Proemio. El tipo que nadie reconoció. Cuando Marco entró a la reunión de antiguos alumnos, nadie lo reconoció. Ni siquiera los que habían compartido 5 años de universidad con él. Nadie estaba del todo seguro si se trataba de la misma persona. Algunos fingieron recordarlo. Otros lo miraron como si fuese un viejo conocido al que no podían ubicar del todo. Como esas caras que aparecen en recuerdos incompletos. Hubo incluso quien le dio la mano con una sonrisa amable, sin saber que le estaba dando la mano al mismo tipo que, años atrás, siempre llegaba tarde a clases. Pedía disculpas por no cumplir con los trabajos y parecía ir por la vida en estado de permanente improvisación. Ahora Marco era distinto, y no solo porque había adelgazado o porque vestía de una manera más sobria, o porque sus gestos eran ahora pausados y su tono de voz más firme. Lo que descolocaba era otra cosa. Un tipo de presencia difícil de definir, pero evidente. Esa calma limpia que tienen quienes ya no están a la defensiva, que no necesitan llamar la atención ni demostrar que han cambiado. Había algo en su manera de mirar, de responder, de hacer pausas entre frases, que hablaba de una disciplina sin rigidez, de un modo de vida adquirido no en un recurso de protocolo, sino durante un largo, lento y exigente trabajo interior. En la universidad Marco era un desorden con patas. Decían, tenía talento, eso era indiscutible. Era bueno argumentando, ingenioso en sus ideas y con una sensibilidad que muchos admiraban. Pero nada de eso lograba sostenerse. Siempre llegaba tarde, vivía cansado, sus libretas estaban llenas de esquemas de proyectos que nunca terminaba. Se entusiasmaba con todo, pero no se comprometía con nada. Tenía una dieta caótica, una economía frágil y una idea vaga de lo que quería en la vida. Nadie sabe exactamente cuándo cambió, pero él sí. De hecho, fue una decisión consciente, nacida en medio de un largo periodo de frustración en su vida. Había leído decenas de libros de autosuperación, subrayado cientos de frases, anotado planes que nunca ejecutaba. Pero hubo uno, no recuerda si fue el título o el momento en el que llegó a él, que lo detuvo un poco más. Y no porque prometiera fórmulas más inteligentes o precisas que las anteriores, sino por su brevedad y practicidad. Y ese libro contenía los 5 hábitos que abordaremos en este libro. Los 5 hábitos que cultivan quienes quieren o se han propuesto ser los mejores en aquello en los que se han comprometido de verdad. Marco empezó a identificar qué repetía todos los días, qué decisiones se habían vuelto automáticas, qué patrones lo llevaban siempre al mismo lugar. No intentó cambiar su vida entera en una semana. No se llenó de reglas nuevas ni se impuso metas imposibles. Empezó por lo pequeño, por lo que podía repetir sin exigirse sacrificios innecesarios. Y lo que fue construyendo, sin saberlo, fue un sistema. Este libro nace de historias como la de Marco, de observar, estudiar y comprender qué hacen, en serio, las personas que progresan, crecen y se sostienen con el tiempo. No las que brillan por un rato, ni las que acumulan logros, sino aquellas que construyen una vida en la que lo que hacen y lo que son caminan de la mano. Aquí vas a descubrir esos 5 hábitos, los cuales no se limitan al rendimiento profesional, sino que abarcan decisiones personales, gestión del tiempo, del ego y del sentido. Hábitos que más allá de conductas son formas de vida. El primero consiste en diseñar una dirección clara antes de avanzar, porque correr sin rumbo es la forma más elegante de estancarse. El segundo invita a construir un sistema que potencia tus fortalezas, porque el talento sin estructura se desgasta. El tercero se enfoca en entrenar la concentración como habilidad diferencial, porque en un mundo de ruido, quien sabe enfocarse gobierna su realidad. El cuarto propone reducir lo superficial hasta revelar lo esencial, porque el crecimiento real no está en hacer más, sino en hacer mejor lo que importa. Y el quinto, quizás el más silencioso, es dominar el ego y cultivar la humildad constante, porque el verdadero éxito no se sostiene con aplausos, sino con autoconciencia. Cada capítulo te contará una historia, algunas divertidas, otras incómodas, pero todas verosímiles.
Historias de personas que hicieron casi todo mal y que en algún punto aprendieron, a veces por cansancio o por necesidad, a hacer bien las cosas. Luego vendrá un desafío breve, concreto, para empezar a aplicarlo en tu vida. No hay promesas aquí, solo una invitación a observarte con otros ojos y hacerte una pregunta real. ¿Y si lo que cambia todo no es lo que haces eventualmente, sino lo que eliges repetir cada día? Bienvenido. Que este libro te acompañe en el camino hacia tu mejor versión. Mark Durant. Algunas fábulas antes de empezar. Una sinfonía sin sinergia. La Orquesta de Napoleón. París, 1812. El emperador no duerme, o duerme como solo duermen los hombres que creen que si cierran los ojos, el mundo entero puede desmoronarse. Napoleón Bonaparte está en pie antes que el sol, revisando mapas, dictando cartas, reorganizando batallones. Su escritorio es un campo de batalla en miniatura. Plumas, pergaminos, informes de intendencia, órdenes que nadie ha pedido pero todos obedecerán. A su alrededor los ayudantes caminan en puntas de pie. Saben que cualquier sugerencia es un riesgo innecesario. Bonaparte no delega. Dirige a su ejército como un director obsesionado dirige una orquesta invisible. Cada trompeta, cada tambor, cada silencio le pertenece. Controla los flujos de provisiones, las rutas de avance, la policía de ocupación, incluso el diseño de los uniformes. A veces firma más de 100 documentos al día. Es en su mente el único capaz de sostener el imperio sin fisuras. Cuando decide invadir Rusia, lo hace como quien emprende una sinfonía perfecta. Todo está previsto, al menos en papel. 200.000 hombres atraviesan el Niemen rumbo al corazón de un invierno que todavía no ha mostrado los dientes. Pero algo cruje desde el principio. Los suministros llegan tarde. Las rutas colapsan. Las órdenes se contradicen. Los generales no se comunican entre sí. Esperan instrucciones desde el centro, del único oído que puede escuchar, del único cerebro que puede pensar. Pero Napoleón está desbordado, y las decisiones que toma, cada vez más aislado, no responden a la realidad del frente. El frío llega como un enemigo silencioso. Los uniformes no son suficientes. Las botas se desechan en el barro helado. El pan escasea, la leña también. Algunos soldados matan caballos para recalentarse con sus entrañas. Otros simplemente mueren dormidos. El ejército más grande jamás reunido por Francia se convierte en una hilera dispersa de espectros. Y el emperador, que alguna vez creyó que podía dirigirlo todo con un compás en la mano, descubre, tarde, que sin un equipo que piense, ejecute y adapte, no hay genio que resista. La historia es conocida. La gran armada se retira diezmada, humillada, convertida en una procesión trágica. De los cientos de miles que cruzaron la frontera, regresaron menos de 30.000. Muchos mueren sin haber disparado un solo tiro, y el emperador intacto en apariencia queda marcado por una lección que los libros de estrategia rara vez enseñan. La genialidad individual no basta cuando lo que se necesita es sinergia. Porque la sinergia no es hacer todo al mismo tiempo, ni rodearse de gente que dice sí con rapidez. La sinergia verdadera ocurre cuando hay confianza, delegación, retroalimentación y propósito común. Cuando una idea pasa de una cabeza a otra sin distorsionarse. Cuando el líder no es una torre de control, sino un nodo dentro de una red inteligente. Bonaparte lo entendió tarde, como muchos que creen que nadie puede hacerlo mejor que ellos. La historia militar está llena de estrategas brillantes, pero los más recordados y los más eficaces fueron los que entendieron el poder del equipo. Alejandro Magno consultaba. Julio César tenía leales generales que decidían sin esperar permiso. Eisenhower, en la Segunda Guerra Mundial, sabía que su labor no era dar todas las órdenes, sino coordinar talentos, resolver fricciones y mantener el ritmo. Y es que una sinfonía no se dirige con el oído tapado. El mejor director es el que escucha, el que sabe cuándo tomar la batuta y cuándo cederla. El que entiende que la armonía solo ocurre cuando todos saben su parte y cuando nadie necesita que el genio lo mire por encima del hombro.
Moraleja. Hasta los más brillantes fracasan cuando lo hacen solos. La sinergia no es un lujo, ni una herramienta secundaria. Es la única forma de transformar muchas partes, con sus diferencias, sus voces, sus tiempos, en una victoria común. Ser brillante y no terminar nada. La agenda de Da Vinci. A Leonardo da Vinci le sobraban ideas y le faltaban entregas. Lo contrataban para pintar vírgenes, y él entregaba estudios sobre anatomía fetal. Lo convocaban a decorar techos y regresaba con planos de una máquina voladora. Le pedían un retrato y aparecía 3 años después con una sonrisa a medio terminar. Su genialidad era evidente, explosiva, caótica, fulgurante, pero su historial de proyectos concluidos podría caber en una sola hoja. Si viviera hoy, los clientes lo bloquearían por WhatsApp y los gerentes de proyecto tendrían pesadillas con su nombre. En su taller de Florencia, los cuadernos se amontonaban en torres desordenadas. En uno dibujaba el mecanismo de un puente giratorio, en otro una tabla de proporciones humanas, en otro una lista de compras que decía comprar un cráneo, observar los pájaros, llamar al platero. Su mente iba más rápido que su pluma, y su pluma más rápido que su disciplina. A los 42 años, Leonardo había iniciado decenas de proyectos y terminado unos pocos. El resto vivía en bocetos, apuntes, promesas y sueños a medio hornear. La historia de La Última Cena, por ejemplo, es casi una comedia de enredos. Tardó 3 años en completarla, y no porque los detalles fueran especialmente complejos, sino porque Leonardo desaparecía por semanas. Meditaba sobre los gestos de Judas, probaba pigmentos nuevos, rediseñaba las sombras, se cuestionaba a sí mismo, y luego volvía a comenzar. El prior del convento de Santa María delle Grazie, donde se encontraba el mural, se quejaba constantemente ante Ludovico Sforza, mecenas de Leonardo. Decía que el artista era brillante, sí, pero también desesperante. Un día Sforza amenazó con cortarle los fondos. Leonardo, impasible, respondió que el arte no se apresura, que él estaba esperando la expresión exacta que debería tener el rostro de la traición, que no se trataba de pintar una escena, sino de capturar el alma. Hermoso, poético y tremendamente improductivo. Leonardo nunca dejó de crear, pero esa creación era muchas veces una llamarada que no se traducía en fuego sostenido. Un legado es inmenso, sin duda, pero también está lleno de obras inconclusas. La batalla de Anghiari, el monumento ecuestre a Francesco Sforza, su tratado de anatomía, incluso su gran códice sobre máquinas hidráulicas. Todo empezaba con ímpetu y se disolvía cuando su mente encontraba algo más fascinante a lo que lanzarse. Y sin embargo, nadie discute su genio, porque Leonardo no era un perezoso, no era superficial, no era inconstante por capricho, era un hombre atrapado en una mente sin freno, sin foco, sin estructura. Una mente donde cada día traía una nueva fascinación y donde el acto de cerrar una obra se volvía casi una traición al deseo de seguir explorando. Pero esa falta de cierre, aunque romántica desde la distancia, le costó reconocimiento en vida, ingresos estables y la posibilidad de dejar muchas más obras terminadas para la humanidad. La productividad efectiva no es enemiga de la creatividad, al contrario, es su aliada silenciosa. Ser productivo no es vivir apurado ni cumplir listas sin alma. Es aprender a cerrar ciclos, a dejar que las ideas se acumulen como libros sin leer, a entrenar el músculo del terminar, que es lo que convierte a una buena intención en una acción transformadora. La historia de Da Vinci nos enseña que el talento sin estructura puede quedar atrapado en la niebla de lo inacabado, que no basta con imaginar ni con empezar, ni con entusiasmarse. Lo que realmente marca una diferencia en el arte, en el trabajo, en la vida, es la capacidad de sostener una idea hasta verla hecha realidad. Moraleja: la genialidad sin estructura produce mucho brillo y poca obra. Tener ideas es solo el inicio. La verdadera productividad consiste en convertirlas en algo que exista, que funcione, que se cierre. Porque al final,
lo que cuenta no es lo que soñamos, sino lo que dejamos hecho. Los hábitos que salvan guerras o las pierden. El espejo de Churchill. Durante buena parte de su vida adulta, Winston Churchill se levantaba tarde, no porque fuera perezoso, sino porque su jornada productiva empezaba cuando el cuerpo lo permitía, y no antes. No desayunaba granola ni tomaba jugo verde. Comenzaba el día con coñac y cigarros, todavía en bata, leyendo informes o escribiendo discursos sobre su cama. Su dieta rozaba lo insalubre. Dormía poco, trabajaba a deshoras, se alimentaba mal, pero bajo ese caos aparente había un orden interno, invisible, que no se rompía jamás. Una rutina intelectual y reflexiva férrea como el acero. Churchill leía con hambre. Historia, estrategia, biografías, filosofía. Leía no solo para saber, sino para pensar. Escribía sin parar. Discursos, ensayos, artículos, cartas, incluso novelas históricas. Observaba la realidad política con ojo quirúrgico, como quien ya ha vivido varias veces desde el mismo error. A diferencia de tantos líderes que improvisan sobre la marcha, Churchill acumulaba argumentos como si fuesen armas, y practicaba con las palabras como un esgrima antes del duelo. No era un improvisador, era un artesano del pensamiento. En los años 30, muchos lo consideraban un anacronismo, una figura del pasado con maneras excesivas, ideas anticuadas y un ego del tamaño de un continente. Cuando advertía sobre el peligro de Hitler, lo tachaban de alarmista. Cuando insistía en reforzar el ejército, lo acusaban de belicista. No era en ese momento la voz favorita del Parlamento, pero él seguía escribiendo, seguía leyendo, seguía perfeccionando la arquitectura de sus ideas, aún sin saber si alguien lo escucharía. Y entonces la historia lo llamó. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el país necesitaba algo más que una estratega. Necesitaba una voz, una firme, clara, decidida, una que pudiera hablarle a millones de personas angustiadas y convencerlas de que resistir no era una opción temeraria, sino un deber histórico. Y ahí apareció él, con sus discursos que parecían esculpidos en mármol, con su cadencia dramática, con sus metáforas épicas, y con una lucidez que no nació en la urgencia, sino en el hábito. Porque Churchill no improvisaba lo que decía, no creía en el carisma vacío ni en las frases de ocasión. Cada línea estaba medida, cada imagen estaba ensayada. Su oratoria no venía de un talento natural, sino de una práctica constante. Cuando dijo, lucharemos en las playas, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, no estaba siendo grandilocuente. Estaba canalizando años de estudio, escritura y reflexión. Estaba simplemente dejando de hablar a sus hábitos. Y es que un hábito poderoso no necesita anuncio, no grita, no presume, trabaja en silencio, como una raíz que sostiene el árbol en mitad de la tormenta. Churchill no era un modelo de vida saludable ni un ícono de la templanza, pero tenía claro cuál era su centro y lo cultivaba todos los días. Lejos de las cámaras, lejos de las crisis, lejos de las exigencias ajenas. En tiempos de incertidumbre no ganan los más veloces ni los más populares. Ganan los que tienen una estructura interna sólida. Los que no dependen del ánimo del día. Los que han convertido sus mejores decisiones en actos automáticos. Y eso es, en esencia, un hábito. Una repetición elegida, una práctica que se vuelve identidad. Moraleja. No hace falta tener hábitos perfectos, sino hábitos poderosos. Aquellos que coinciden con tu enseñanza, que te sostienen cuando todo tiembla y que construyen, en silencio, la versión más confiable de quien quieres ser. Dividir la jornada en 5 minutos y perder la noción del tiempo. El plan perfecto de Elon. A simple vista, Elon Musk parece un personaje de ciencia ficción que se negó a quedarse en el guión. Un día funda una empresa de autos eléctricos. Al día siguiente lanza un cohete al espacio. Luego promete colonizar Marte, rediseñar el transporte subterráneo, implantar chips en cerebros humanos y terminar la semana comprando redes sociales para reformar el discurso global. Todo esto mientras duerme en el suelo de alguna fábrica, responde tweets con memes de ciencia dura y cita a Douglas Adams como si fuera un gurú del management.
Durante años, su leyenda se sostuvo sobre un mito que él mismo ayudó a consolidar: el del hombre que no se detiene. Dividía su día en bloques de 5 minutos, literalmente. No porque tuviera una compulsión organizativa, sino porque creía que cada unidad mínima de tiempo debía ser funcional. Un almuerzo podía durar lo mismo que una reunión con ingenieros, que una sesión de código, que un vuelo entre estados. En su agenda no había espacio vacío, y si lo había se rellenaba con más trabajos. Musk trabajaba entre 100 y 120 horas semanales. Lo decía con una mezcla de orgullo y advertencia. Dormía poco, comía mal y aún así parecía multiplicarse. Había noches en las que decidía dormir en la fábrica para no perder tiempo en traslados. Su mente funcionaba como un procesador cuántico. Saltaba de tema en tema, de proyecto en proyecto, como si la simultaneidad fuera su estado natural. Pero en 2018 el algoritmo colapsó. En una entrevista televisiva, apareció con los ojos vidriosos, la voz pastosa, los gestos lentos. Admitió que no había dormido más de 6 horas en toda la semana, que estaba agotado, que sentía que había llegado a un punto de quiebre. Los empleados de Tesla empezaban a notar que las decisiones eran erráticas, impulsivas. En Twitter sus publicaciones se volvieron cada vez más caóticas. Bromas incomprensibles, declaraciones financieras problemáticas, duelos públicos innecesarios. Los inversores se preocuparon. Algunos empleados hablaron de cultura del agotamiento. La prensa, que lo había encumbrado como genio, comenzó a preguntarse si ese ritmo era sostenible o si estábamos viendo en tiempo real cómo se desmorona una mente brillante. La respuesta no tardó en llegar. Musk reconoció que algo tenía que cambiar, que no podía seguir operando al borde del colapso, que el cuerpo, incluso el de un visionario, necesitaba descanso, y que sin límites la ambición se vuelve autodestructiva. Porque por más brillante que sea una persona, por más extraordinarios que sean sus talentos, la energía humana sigue siendo finita. Ningún objetivo, ni siquiera revolucionar la industria aeroespacial, justifica vivir con el alma en reserva. El foco no se gana a fuerza de cafeína ni de voluntad en piloto automático. Se gana cuidando el sistema que sostiene todo lo demás: el cuerpo, la mente, el tiempo, la atención. Los grandes líderes, los que permanecen, no son los que trabajan hasta romperse, sino los que saben cuándo detenerse para seguir avanzando. Los que entienden que el descanso no es una concesión, sino una estrategia, que la pausa también es parte del plan. Elon Musk, con todo su genio, terminó aprendiendo esa lección de la forma más dura, al borde del agotamiento. Y aunque su historia todavía se escribe, lo que dejó claro es que no basta con querer cambiar el mundo. Primero hay que ser capaces de sostenernos dentro de él. Moraleja. Sí, Elon cambió el mundo, pero incluso los genios necesitan dormir. El foco no se gana con café ni con adrenalina, sino con espacios reales de descanso y límites mentales claros. La sostenibilidad no es debilidad, es la única forma de construir algo que dure. Los 5 hábitos de los mejores. Lo que hacen quienes marcan la diferencia. ¿Existe realmente una diferencia entre quienes progresan de forma sostenida y quienes, por más esfuerzo que ponen, parecen avanzar a trompicones? La pregunta es incómoda, pero inevitable. Todos conocemos personas brillantes, talentosas, incluso apasionadas, que viven atrapadas en una montaña rusa de comienzos, estancamientos, distracciones y retrocesos. Personas con buenas intenciones, con metas escritas, con agendas coloridas, que aún así no logran sostener el cambio con el tiempo. ¿Qué está fallando? Durante los últimos años, múltiples estudios han intentado responder esta pregunta desde distintos ángulos. Uno de los más citados proviene de la Universidad de Duke. Afirma que más del 40% de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, sino hábitos automáticos. Dicho de otro modo, casi la mitad de lo que hacemos cada día ocurre sin pensar. No se trata solo de cómo nos cepillamos los dientes o por dónde caminamos al trabajo, sino también cómo reaccionamos ante un correo difícil, cuánto tiempo le damos al móvil sin darnos cuenta o qué tipo de conversaciones buscamos o evitamos de manera sistemática.
Pero si nuestros días están gobernados por hábitos, entonces no somos tanto lo que decidimos, sino lo que repetimos. Y aquí es donde empieza la verdadera separación entre quienes progresan y quienes se desgastan. Porque mientras unos siguen intentándolo a fuerza de motivación esporádica, otros han aprendido a diseñar con intención lo que van a repetir cada día. Y no lo hacen de forma mecánica, ni con fórmulas enlatadas, sino a partir de una comprensión profunda de su identidad, su contexto y su visión personal. En el mundo del alto rendimiento, esta diferencia se nota de inmediato. No son necesariamente los más veloces los que llegan más lejos, ni los más inteligentes, ni siquiera los que tienen los recursos más abundantes. Son los que han logrado convertir el progreso en un sistema, los que no dependen de estar inspirados, los que han reducido el azar de sus resultados y lo han reemplazado por estructura. Pensemos en los atletas de élite. Muchos de ellos hacen exactamente lo mismo durante todos los días del año. En apariencia, sus rutinas podrían parecer aburridas, repetitivas, previsibles, pero bajo esa repetición hay refinamiento. Cada entrenamiento es una microdecisión que fortalece el músculo de la excelencia. No se trata de dar lo mejor cada día, como dice el eslogan motivacional, sino de dar lo mínimo necesario con una regularidad inquebrantable, sabiendo que lo mínimo, si se repite con enfoque, se vuelve extraordinario. En el ámbito empresarial ocurre lo mismo. Las personas que lideran con eficacia no improvisan todo el tiempo. Tienen rituales de revisión, sistemas de análisis, momentos definidos para decidir y otros para observar. Su éxito no nace del talento ocasional, sino de la constancia estructurada. En una encuesta global realizada por McKinsey, se descubrió que los ejecutivos más efectivos no trabajaban más horas que sus colegas. La diferencia estaba en la claridad con la que priorizaban y repetían sus mejores prácticas, mientras otros intentaban atender todo. En el campo creativo también hay evidencia. Stephen King escribe 1000 palabras al día, incluso en su cumpleaños. Hakuri Murakami corre, escribe y medita todos los días a la misma hora. No porque estén obligados, sino porque han entendido que la creatividad sin estructura se vuelve humo. La inspiración por sí sola no construye una obra, los hábitos sí. Y sin embargo muchos todavía viven creyendo que el hábito es enemigo de la libertad, como si comprometerse con una rutina fuese una forma de domesticación. Nada más lejos de la realidad. El hábito correcto no aprisiona, libera. Elimina la fricción de decidir todo de cero, reduce la fatiga mental y permite que tu energía esté disponible para lo que realmente importa. Los hábitos no encadenan, ordenan. Son los pilares invisibles que sostienen nuestras decisiones cuando estamos cansados, inseguros o distraídos. Ahora bien, no todos los hábitos tienen el mismo impacto. Algunos nos mantienen ocupados pero no productivos. Otros nos hacen sentir en movimiento, pero no nos acercan a ninguna meta real. Y algunos incluso pueden parecer virtuosos en la superficie, pero terminan drenando nuestra energía y dispersando nuestro foco. Los 5 hábitos que vamos a explorar en esta parte del libro no son los únicos que pueden transformar tu vida, pero son, con evidencia y experiencia, los más transversales, duraderos y aplicables que he visto repetirse una y otra vez en personas de alto desempeño. No pertenecen a una industria, ni a una moda, ni a una personalidad específica. Son principios universales de acción sostenida, moldeables a cada estilo de vida, pero lo suficientemente robustos como para generar cambios visibles y duraderos. Y lo más importante, no están pensados para hacerte más eficiente en el mundo que te exige más. Están pensados para ayudarte a crear una vida más coherente, más centrada, más sostenible, en la que tu talento no se diluya, tu energía no se disperse y tus esfuerzos, por fin, empiecen a construir algo que vale la pena sostener. Prepárate para descubrirlos, pero aún más, prepárate para practicarlos. Hábito 1. Diseñar una dirección clara antes de avanzar. A. El caso de Eduardo, adicto a los métodos de otros. Eduardo no era vago, ni mucho menos poco inteligente. Desde pequeño destacó entre sus compañeros por su agudeza mental. Su capacidad verbal era impresionante. Podía debatir durante horas sobre temas complejos y siempre tenía una respuesta a un punto de vista original. Había algo en su manera de hablar que atrapaba la atención de los demás. Su comprensión de los conceptos abstractos era casi intuitiva.
Era de esos tipos que parecían estar siempre al borde de un gran logro. Pero algo se le escapaba. A pesar de ser el primero en levantar la mano en clase, su vida fuera de los estudios era un campo de proyectos a medio empezar. Tomaba cursos de fotografía, de guitarra, probaba a lanzar un blog y luego lo dejaba en pausa. Comenzaba a aprender a programar, pero cuando ya empezaba a entender los primeros principios, se distraía con otra actividad. Y al poco tiempo ya tenía otra idea, otra pasión. Podía detectar los problemas en cualquier proceso, pero rara vez se quedaba el tiempo suficiente para solucionarlos. Aunque siempre tenía la excusa perfecta para cada retraso, como no encontré el momento adecuado o no estoy aún preparado. El verdadero problema era su falta de dirección. Eduardo nunca se permitía comprometerse con una sola cosa a largo plazo, como si el miedo a fallar lo hubiese condenado a cambiar de rumbo constantemente. El lunes Eduardo decidió que su problema era la falta de disciplina. Así que se descargó una app de hábitos y comenzó a levantarse a las 5 de la mañana. Sin embargo, el martes escuchó un podcast que le sugería trabajar en bloques de 90 minutos y hacer calendarios en Notion, y pensó que ese método era mejor. Pero el miércoles probó el método Pomodoro, y el viernes ya hablaba de estoicismo, ayuno intermitente y respiración de poder. El domingo agotado borró todo y comenzó de nuevo. Cada semana era un nuevo intento, y cada intento una nueva frustración. No es que las herramientas no sirvieran, es que ninguna respondía realmente a quién era él, a cómo funcionaba su mente, a qué lo motivaba de verdad. Eduardo estaba construyendo sobre planos ajenos, intentando encajar en sistemas que no estaban hechos para él. En lugar de diseñar un método que respetara su ritmo natural y potenciara sus habilidades, vivía copiando rutinas de personas completamente distintas. Lo más frustrante era que tenía mucho que ofrecer. Era ingenioso, tenía un ojo clínico para la redacción y una sensibilidad para explicar temas complejos con claridad. Pero en lugar de centrarse en sus fortalezas, se obsesionaba con sus carencias, intentaba corregirse como si fuera un sistema defectuoso. En lugar de optimizarse como una visión única, quería ser como los demás. En el proceso, olvidó quién era él. Si este libro te está siendo de ayuda, ¿podrías hacer una pequeña pausa y dejar una reseña honesta? No te costará nada, y menos de 60 segundos. Con esto ayudarás a una persona más a encontrarse con este libro y pueda también serle de ayuda. Para que eso pase, todo lo que tienes que hacer es dejar una reseña honesta con el link en la descripción o escaneando el QR que aparece ahora mismo en tu pantalla. Que quieras ayudar a otros, nos hace saber que eres uno de nosotros. Gracias, y volvamos al audiolibro. Un día, cansado de sentirse ineficiente a pesar del esfuerzo, decidió hacer algo distinto. Dejó de probar herramientas por una semana entera, y en lugar de eso se observó. Durante 7 días escribió sin filtros qué le salía bien, qué momentos del día eran los más productivos para él, qué tareas le daban energía en lugar de drenársela. El resultado fue revelador. Mario no necesitaba aprender a trabajar como otros. Necesitaba construir su propia estructura, con sus propios horarios, sus propios bloques y sobre todo con sus propias reglas. Ahí comenzó su verdadero cambio. No cuando encontró el método perfecto, sino cuando dejó de buscar afuera lo que solo podía surgir desde adentro. B. Identidad, hábitos y la arquitectura del desempeño sostenido. Lo que le ocurrió a Eduardo no es raro. De hecho, es uno de los errores más frecuentes en el camino hacia la mejora personal. Querer volverse más productivo copiando las estrategias de otros sin entender primero cómo funciona su propia naturaleza. En lugar de construir un sistema basado en sus fortalezas y sus valores personales, intentó adaptarse a sus fórmulas universales que no encajaban con su estilo de vida ni con su verdadera esencia. Este fenómeno no es aislado. Según una encuesta global realizada por Deloitte, más del 80% de las personas que adoptan nuevos hábitos de productividad no los sostienen por más de 2 meses. ¿Por qué? Porque se enfocan solo en el qué hacer, sin preguntarse quiénes son realmente ni qué hábitos refuerzan su identidad. La solución, como explica James Clear en Hábitos Atómicos, es profunda. El cambio más efectivo no parte del qué hago, sino del quién soy.
La mayoría de las personas se concentran en establecer metas externas, leer más libros, hacer ejercicio, ser más organizados, pero pocas se detienen a preguntarse qué hábitos están alineados con su verdadera identidad y cuáles no. Cada acción que tomas es un voto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. Y es que un hábito poderoso no es solo aquel que te acerca a una meta, sino el que refuerza la visión más sólida de ti mismo. No se trata de convertirte en otra persona, sino en la mejor versión de quien ya eres. El poder del sistema, cuando el hábito trabaja por ti. El verdadero poder de un hábito radica en que, cuando se integra de manera efectiva en tu vida, deja de ser algo que tienes que pensar. Un sistema bien diseñado hace que los buenos hábitos ocurran de forma casi automática, sin depender constantemente de la motivación o de la fuerza de voluntad, que, como sabemos, son recursos limitados y volátiles. El cerebro humano busca simplificar las decisiones, y cuando creamos un sistema que reduce la fricción, conseguimos que las tareas más importantes se realicen sin esfuerzo. Este es un concepto clave en el trabajo de Cal Newport. En Deep Work, Newport defiende que el trabajo profundo es el nuevo superpoder. Pero el trabajo profundo no es solo sobre concentración, sino sobre cómo podemos organizar nuestras rutinas para hacer que esa concentración sea algo natural y sostenido. Los grandes logros no provienen de momentos esporádicos de alta concentración, sino de un sistema que promueve el enfoque día tras día, que te coloca en un autopiloto de excelencia, donde el rendimiento se vuelve automático. Es el sistema que te permite entrar en estado de flujo sin esfuerzo. Un buen ejemplo de esta práctica deliberada es Rafael Nadal. Más allá de su talento innato, Nadal es un ejemplo de cómo la repetición constante de un sistema personal lo ha llevado a convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia. Su rutina es extremadamente meticulosa. Su ritual antes de cada saque, el orden exacto de sus botellas de agua, sus tiempos de calentamiento. Todos estos hábitos no son supersticiones, son estrategias de optimización mental que lo preparan para alcanzar su máximo rendimiento. Este tipo de práctica no es aleatoria, no es copiada. Nadal ejecuta un sistema diseñado exclusivamente para él, consciente de sus fortalezas y de las condiciones que necesita para estar al máximo. En el mundo empresarial, el principio es el mismo. Las compañías más exitosas no son necesariamente las más innovadoras en cuanto a producto, sino las que tienen procesos bien diseñados, adaptados a su cultura y propósito. Amazon, por ejemplo, tiene un sistema de reuniones que comienza con un silencio de 20 minutos, durante el cual todos leen un memorando que resume las decisiones clave que se deben tomar. Esta práctica, que parece innecesariamente lenta, está en realidad diseñada para profundizar la comprensión y las decisiones, y ha sido una de las claves del éxito de la compañía. Bezos no ha creado un sistema por copiar a otros, sino porque ha aprendido que la toma de decisiones rápidas es contraproducente si no está acompañada de análisis profundo. El peligro de no trabajar desde tus fortalezas. Uno de los errores más comunes que lleva a la frustración es intentar adoptar sistemas ajenos sin tomar en cuenta nuestras fortalezas personales. La psicología positiva ha demostrado que quienes estructuran su día a día según sus talentos naturales tienen mayor compromiso, menor desgaste y mejores resultados. Sin embargo, muchas personas se enfocan en corregir lo que no hacen, en lugar de potenciar lo que hacen bien. Los estudios de Gallup revelan que el 70% de las personas que trabajan en sus fortalezas son más productivas, más comprometidas y más felices en su trabajo. Es decir, cuando trabajas desde tu fortaleza, no solo generas mejores resultados, sino que también te sientes más realizado. En lugar de intentar ser un experto en algo que no te interesa o que no se adapta a tu forma de ser, el verdadero progreso llega cuando puedes aprovechar lo que ya haces bien y construir un sistema alrededor de eso. Tim Ferriss, en La Semana Laboral de 4 horas, propone un enfoque radical para rediseñar el trabajo, enfocándose solo en lo que realmente importa. Ferriss habla de geoarbitraje y outsourcing como herramientas para liberarse de tareas que no alinean con el propósito personal y dedicar más tiempo a lo que verdaderamente genera valor.
Si Ferris no hubiese identificado sus fortalezas y su propósito, nunca habría podido crear el sistema que lo llevó a vivir de forma más libre, productiva y satisfactoria. No se trata de hacer todo. No se trata de ser excelente en todo. Se trata de enfocar tu energía en lo que realmente te importa y en lo mejor que te da. Imagina que eres una persona con talento natural para la resolución de problemas complejos, pero te ves obligada a pasar horas haciendo tareas administrativas que no requieren creatividad. Al final del día no solo habrás perdido tiempo, sino también habrás desperdiciado tus energías en cosas que no se alinean con tu propósito ni con tus fortalezas. C. Desafío para el lector. Diseñar tu primer bloque de sistema personalizado. Este capítulo no está pensado para que adoptes una nueva rutina mañana mismo. Está pensado para que empieces a observarte con inteligencia y a construir un sistema que potencie lo que ya haces bien. Aquí tienes 2 ejercicios para comenzar. 1. Auditoría de hábitos invisibles. Durante los próximos 3 días, anota en una libreta o en una app los momentos del día en los que te sientas más enfocado, más disperso, más cansado y más creativo. No intentes modificar nada, solo observa, luego responde. ¿Qué patrón se repite en mis mejores momentos del día? ¿Qué tipo de tareas me drenan más rápido? ¿Hay hábitos que repito sin darme cuenta y que me alejan de lo que quiero? ¿Qué hago naturalmente bien que no estoy aprovechando? 2. El bloque de sistema de 60 minutos. Elige un momento del día, preferiblemente el que hayas identificado como más productivo, y dedica 60 minutos diarios durante una semana a potenciar una de tus fortalezas. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reforzar lo que ya haces bien. Si eres bueno escribiéndolo, escribe sin distracción. Si eres bueno resolviéndolo, enfrenta un problema complejo sin interrupciones. La clave es crear un bloque repetido, concreto y placentero, que se convierta en el corazón de tu sistema personal. El mundo está lleno de métodos, gurús, aplicaciones y estrategias, pero la verdadera transformación comienza cuando dejas de buscar fórmulas y empiezas a escucharte. No necesitas parecerte a nadie más. Solo necesitas comprometerte con una estructura que te ayude a repetir lo mejor de ti cada día. Hábito 2. Entrenar la concentración como habilidad diferencial. A. El caso de Clara. Todo a la vez. Clara parecía el tipo de persona que iba a lograr cosas importantes. Desde joven había sido brillante, buen promedio, múltiples intereses, energía inagotable. En la universidad estudiaba literatura, pero también tomaba cursos de diseño. Tenía un blog y un canal de YouTube, y escribía cuentos mientras escuchaba podcasts de emprendimiento. La admiraban por curiosidad, por su pasión por aprender, por su capacidad de hacer tantas cosas a la vez. Pero el tiempo fue pasando, y Clara seguía exactamente en el mismo lugar. Quería escribir una novela, pero no pasaba del capítulo 1. Quería lanzar un negocio online, pero nunca terminaba de construir la página web. Quería aprender diseño gráfico, pero solo acumulaba tutoriales. Su vida era una sucesión de pestañas abiertas, agendas sobrecargadas y conversaciones sin foco. Siempre ocupada, siempre corriendo, pero sin avanzar. Clara confundía actividad con progreso. Su mente saltaba de una cosa a otra como si el movimiento fuese un mérito en sí mismo. Empezaba cada mañana con la idea de «voy a ser productiva» y la terminaba con una sensación amarga. Había hecho muchas cosas, pero no había terminado ninguna. Un día después de una semana particularmente agotadora, se dio cuenta de que había pasado más de 9 horas frente a la computadora sin terminar una sola tarea relevante. Había respondido correos, hecho listas, reorganizado carpetas, cambiado el diseño de su blog, pero la novela seguía en pausa, el negocio sin lanzar y los cursos sin comenzar. Ahí comprendió que algo estaba fallando. Fue entonces cuando decidió lo siguiente. Por una semana todos los días a la misma hora se obligaría a trabajar en una sola cosa durante 45 minutos. Sin notificaciones, sin música, sin interrupciones. Solo ella y su manuscrito. El primer día fue un desastre. El segundo una pequeña victoria. El quinto un avance formidable. La historia empezó a tomar forma.
su mente dejó de fragmentarse, su energía dejó de dispersarse, y descubrió una sensación que hacía años no experimentaba: fluidez y cerrar metas. Clara no solo necesitaba concentrarse. B. Análisis y fundamentos. La atención como una nueva ventaja competitiva. Vivimos en una era en la que la atención se ha convertido en el recurso más escaso, y al mismo tiempo en la nueva ventaja competitiva. En el pasado, la capacidad de tener acceso a información o conocimiento era el mayor activo. Hoy, la capacidad de concentrarse, de mantener la atención en una sola cosa durante el tiempo suficiente para generar resultados significativos, es lo que realmente marca la diferencia. Las interrupciones son tantas, tan constantes y tan perfectamente diseñadas, que trabajar profundamente se ha vuelto una hazaña poco común, casi un acto de rebeldía, y como todo lo que es raro se ha vuelto valioso. Durante años, se celebró la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. El multitasking era considerado un signo de eficiencia, productividad y hasta destreza cognitiva. Pero hoy en día sabemos que en realidad el cerebro no realiza tareas simultáneas, sino que cambia de foco rápidamente entre una y otra. Este fenómeno, conocido como switching cost, costo de cambio de tarea, consume energía mental y reduce nuestra capacidad para realizar tareas de manera efectiva. Numerosos estudios en neurociencia han demostrado que, cuando cambiamos de tarea, no solo se pierde tiempo, sino que también se reduce la calidad de nuestro trabajo. Un estudio publicado en el Psychological Science encontró que las personas que alternaban entre tareas necesitan un 30% más tiempo para completar tareas similares a las de aquellas personas que mantenían concentradas en una sola actividad. Además, un estudio de la Universidad de Stanford concluyó que quienes se consideraban buenos en multitasking eran en realidad peores para filtrar información irrelevante y tenían más dificultades para recordar información relevante. Las consecuencias son claras: disminución en la calidad del trabajo, mayor fatiga mental y menor satisfacción al final del día. En otras palabras, el multitasking nos hace sentir ocupados, pero nos vuelve menos productivos, menos creativos y más agotados. La multitarea no es un superpoder. Es una ilusión que te da la falsa sensación de que estás haciendo más, pero en realidad estás dispersando tu energía sin generar impacto que realmente podrías tener si fueras capaz de concentrarte profundamente. El concepto de trabajo profundo, desarrollado por Cal Newport en su libro Deep Work, se basa en la premisa de que el trabajo profundo es aquella actividad profesional realizada en un estado de concentración intensa, libre de distracciones, que empuja nuestras capacidades cognitivas al límite. Es un estado donde la calidad de nuestras ideas y la creatividad se disparan, porque nuestra mente está completamente sumida en la tarea. Newport subraya que el trabajo profundo se está volviendo cada vez más raro, mientras que irónicamente se está volviendo más valioso en una economía basada en la información. En un mundo saturado de distracciones y de trabajo superficial, aquellos que logran concentrarse a nivel profundo serán los que prosperen, porque su capacidad de crear soluciones únicas, generar ideas innovadoras y lograr resultados trascendentes se convierte en una habilidad competitiva única. La capacidad de realizar trabajo profundo se está volviendo cada vez más rara, al mismo tiempo que se está volviendo cada vez más valiosa en nuestra economía. Como consecuencia, quienes cultiven esta habilidad y luego la conviertan en el núcleo de su vida laboral prosperarán, sostiene este autor. La paradoja es que aunque el trabajo profundo es el que realmente mueve la aguja, la mayoría de las personas pasan sus días en un estado de trabajo superficial, respondiendo correos electrónicos, participando en reuniones interminables, cambiando entre pestañas del navegador, reaccionando a lo urgente pero no lo importante. Vivimos pendientes de las notificaciones interrumpidos por mensajes y muchas veces nos distraemos incluso cuando estamos solos. No es que no tengamos tiempo, es que perdemos el tiempo que tenemos en fragmentos sin impacto. Ejemplos reales. Foco como herramienta de poder. La historia de J.K. Rowling al escribir Harry Potter es una de las más representativas cuando hablamos del trabajo profundo. Aunque escribió gran parte de la saga en cafés ruidosos,
sus métodos eran estrictos y su aislamiento digital casi total. Cuando se encontraba bloqueada o fuera de foco, desaparecía durante días para reencontrarse con la esencia de su historia. En sus propias palabras, necesitaba silencio externo para escuchar la historia dentro de su cabeza, un ejercicio de aislamiento y concentración que le permitiera trabajar en su mundo imaginario sin ser interrumpida. Un caso similar es el de Bill Gates. Desde hace más de 2 décadas, Gates practica lo que él mismo llama Think Weeks, semanas en las que se aísla por completo de su trabajo diario para leer libros, reflexionar sobre el futuro de la tecnología y formular nuevas ideas. Durante esos periodos, se desconecta completamente de correos electrónicos y reuniones. Solo se concentra en pensar a largo plazo y en profundizar en las cuestiones más fundamentales del negocio. De esos momentos de desconexión nacen algunas de sus ideas más influyentes. Estos ejemplos no son romanticismos ni historias para generar admiración. Son estrategias deliberadas que han sido claves para el éxito de figuras que han creado y liderado algunos de los cambios más significativos en la historia creciente. No se trata de desaparecer en un retiro espiritual, sino de crear en medio de la vida cotidiana espacios concretos para la concentración deliberada. Porque el foco no ocurre por casualidad, se entrena. Vivimos en un mundo donde la tecnología nos está robando la capacidad de mantener la concentración. Las redes sociales, los correos electrónicos, las notificaciones instantáneas son como pequeñas bombas de distracción que estallan cada pocos minutos. En promedio, una persona revisa su teléfono entre 150 y 200 veces al día. Esta constante interrupción tiene un impacto directo en nuestra productividad, creatividad y bienestar. El switching cost ya no es solo un fenómeno mental aislado, es un problema estructural. Cuando respondemos a un mensaje o pasamos de una actividad a otra sin darnos cuenta, el cerebro pierde valiosos minutos reorientándose y recuperando foco. Un estudio de Microsoft reveló que nuestra capacidad de atención promedio ha disminuido apenas 8 segundos, lo que nos hace más vulnerables a las distracciones externas. Pero no solo eso. La investigación también muestra que la procrastinación digital, dejarse llevar por las redes sociales o el consumo pasivo de contenido, también contribuye a la frustración mental, a la baja autoestima y a la disminución de la motivación. La atención es, en la era digital, más que nunca la nueva ventaja competitiva. Si se sabe cómo controlarla, y, más importante aún, cómo protegerla, podrás obtener una ventaja significativa sobre aquellos que se dejan llevar por la corriente. Los verdaderos logros no provienen de ser multitarea, sino de la capacidad de enfocarse en lo que realmente importa, por el tiempo que sea necesario para alcanzar el nivel de profundidad necesario para crear algo genuinamente valioso. Este no es un llamado para dejar todo y desconectarse del mundo. Es un recordatorio de que sin concentración estamos perdidos, y en un mundo que constantemente nos llama a dispersarnos, tener un enfoque claro puede ser lo único que marque la diferencia entre el ruido y la resonancia. C. Desafío para el lector. Tu primer bloque de enfoque profundo. No hace falta tener 3 horas libres al día para trabajar profundamente. Basta con empezar con una rutina breve pero protegida. Aquí va el ejercicio para la semana. 1. Crea tu ritual de concentración. Elige un momento del día donde estés más lúcido. No importa si es a las 7 de la mañana o a las 11 de la noche. Silencia notificaciones, apaga el móvil o ponlo en otra habitación. Elige una sola tarea. Idealmente una que tenga valor real para ti. Crear, limpiar, planificar. Programa un cronómetro de 45 minutos sin interrupciones. Nada de revisar correos, redes, mensajes ni pestañas abiertas. 2. Registra lo que ocurre. Al terminar la sesión, anota en una libreta. ¿Qué lograste hacer? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué distracciones internas aparecieron? Haz esto durante 7 días seguidos. No esperes resultados tremendos. Lo importante es entrenar el músculo del enfoque. Y como todo músculo requiere repetición, porque la concentración no es un talento natural, sino una decisión que se entrena con práctica y paciencia, en un mundo que te exige dividir tu atención cada segundo, aprender a protegerla se convierte en una ventaja silenciosa,
pero inmensa. No necesitas hacerlo todo, solo necesitas hacerlo de verdad, y para eso hay que aprender a estar con una sola cosa cada vez. El mundo puede esperar, pero tus ideas no. Hábito 3. Diseñar una dirección clara antes de avanzar. A. La brújula rota de Diego. Diego tenía 34 años, una sonrisa amplia y un entusiasmo que ilumina cualquier habitación. Es el tipo de persona que siempre tiene algo nuevo que contar, que habla con pasión de sus planes, de los proyectos que tiene en mente, de las 1000 ideas que le rodean la cabeza. A veces sus amigos lo miran con admiración y con un toque de envidia, pensando cómo alguien puede tener tantas ganas de hacer cosas. Pero si les pregunta por la dirección de todo eso, la respuesta se vuelve borrosa. Hace unos años, Diego cambió de trabajo 5 veces, cada vez con la promesa de que esta sería la última vez que lo hacía y que de por fin encontraría algo que lo hiciera sentir realizado. Se volcó en la programación, luego en el marketing digital, pasó por un curso intensivo de oratoria y en su momento se obsesionó con la idea de abrir una cafetería que mezclara arte y café. Estudió 3 carreras universitarias en diferentes áreas. Abandonó cada una antes de terminar el primer ciclo. Y aunque siempre decía que la nueva carrera era la correcta, en el fondo sabía que no era la carrera lo que le faltaba. Sus amigos lo adoraban, pero también se preocupaban. Era un tornado de ideas, pero un tornado sin centro. Diego siempre parecía estar ocupado. Cada semana llenaba su agenda de tareas y compromisos, de correos por responder, de proyectos por comenzar. Pero al final de cada día se sentía vacío. Había trabajado todo el día, sí, pero no había terminado nada realmente significativo. Diego se consideraba a sí mismo un buscador. Estaba convencido de que era una persona curiosa, de mente abierta, alguien que prueba, explora y se adapta. Estoy buscando mi camino, se decía, y mientras tanto avanzaba sin saber a dónde iba. La sensación de estar siempre ocupado, pero nunca llegando a ningún lado, se hizo cada vez más palpable. Estaba en constante movimiento, pero cuando miraba atrás, solo veía círculos. Su energía se disipaba sin ningún propósito claro, y eso le desgastaba. Una noche, después de haber pasado horas haciendo todo menos lo que realmente importaba, Diego se miró al espejo y sintió una extraña mezcla de frustración y vacío. Había probado cientos de métodos de productividad, pero no había cambiado nada especial. Empezaba cada semana con una lista interminable de tareas, pero al final de la semana solo podía tachar unas pocas, las más difíciles. Lo peor de todo era la sensación de que no sabía hacia dónde se dirigía. No tenía claridad en su rumbo. Lo que Diego no sabía era que el verdadero desafío no era descubrir la gran idea, que lo haría feliz o exitoso, sino aplicar su energía de manera coherente y dirigida hacia un objetivo claro. Pero, hasta que no se detuviera a pensar en lo que realmente quería, y no en lo que debería querer, su energía seguiría dispersándose como agua que se escapa entre los dedos. B. Análisis y fundamentos. El problema de avanzar a ciegas. Muchos como Diego confunden actividad con avance. En la era actual vivimos rodeados de una constante presión por hacer más. La productividad ha sido malinterpretada como cantidad de actividad y no como la calidad del esfuerzo. Es fácil confundir estar ocupado con estar avanzando. La sociedad nos premia con la rapidez, la multitarea y la capacidad de responder a lo inmediato. En este entorno, trazar un rumbo claro parece una pérdida de tiempo, algo que solo los visionarios, los grandes líderes o los privilegiados se pueden permitir. Pero la verdad es que no tener dirección en la vida es un lujo del que pocos pueden disfrutar sin consecuencias. Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos recuerda que, en este caos, la mayoría de las personas viven como un velero sin puerto, a merced de cualquier viento que las arrastre. Como dice Covey, para un velero sin puerto, cualquier viento es bueno. Sin un rumbo definido, las decisiones se vuelven reactivas, basadas en lo que surge, no en lo que es más importante. De hecho, la vida se convierte en una serie de tareas urgentes que ocupan espacio, pero no se acercan a un objetivo claro.
Este es el costo del progreso sin propósito, el costo de ser parte de la corriente sin saber hacia dónde te lleva. El verdadero cambio ocurre cuando empezamos con un fin en mente. Esto no solo significa que debemos tener metas claras, sino que debemos crear mentalmente una visión clara de lo que queremos ser. Las cosas se crean 2 veces, primero en nuestra mente y luego en la realidad. Las personas que no se toman el tiempo de diseñar esa creación mental viven por inercia, simplemente reaccionando a las circunstancias, siguiendo guiones heredados de la sociedad, de sus padres o de sus propios miedos, y no tomando decisiones de manera consciente. Es la diferencia entre dejarse llevar por la vida y vivir con propósito. Cuando no tenemos claridad sobre lo que estamos buscando, nuestras decisiones se dispersan y nuestra energía se desperdicia. Esto es algo que Viktor Frankl comprendió profundamente durante su tiempo en los campos de concentración nazis. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl describe cómo, a pesar de las condiciones extremas, aquellos que lograron sobrevivir fueron los que encontraron un propósito más allá del sufrimiento. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo, decía Frankl. Para él, la búsqueda de propósito no era un lujo existencial, sino una necesidad psicológica vital. El propósito se convierte en la fortaleza que te impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y lo mismo sucede en nuestra vida diaria. Sin una visión clara, lo que queremos alcanzar, es fácil quedarnos atrapados en la rueda del día a día, reaccionando a las circunstancias en lugar de avanzar hacia un objetivo que verdaderamente resuene con lo que somos. La construcción de una visión personal significa no tratar de crear un plan regido con metas predeterminadas. Se trata de definir quiénes somos y qué queremos aportar al mundo. De tener claro lo que nos mueve desde el fondo. Cuando la visión personal se alinea con nuestra identidad, nuestras acciones se vuelven más coherentes y enfocadas, como si cada paso que damos estuviera conectado con algo más grande que nosotros mismos. Esta visión personal puede ser flexible, puede cambiar, pero lo fundamental es que sea el motor que nos guíe en cada acción. Brújula interior versus brújula exterior. La brújula representa nuestros valores, principios y propósito, mientras que el reloj es la agenda, los compromisos, las actividades diarias. Vivir según el reloj sin revisar constantemente si nuestra brújula está alineada puede hacernos increíblemente eficientes. Pero en la dirección equivocada, este es un error común. Nos sumergimos tanto en lo urgente que nos olvidamos de lo importante. Un estudio realizado por la Asociación Americana de Psicología muestra que las personas que priorizan sus valores personales y se alinean con ellos en su vida diaria tienen niveles de estrés más bajos, mayor satisfacción y éxito sostenido. En comparación, quienes actúan bajo presión constante y sin reflexión sobre sus principios experimentan mayor agotamiento mental y emocional, incluso cuando parecen estar avanzando. La clave es asegurarnos de que nuestra escalera esté apoyada en la pared correcta. Si no tenemos una visión, cualquier esfuerzo será en vano. La brújula, en definitiva, es lo que nos asegura que estemos construyendo algo significativo, no solo algo eficiente. Como ya mencionamos, Viktor Frankl encontró propósito en medio del horror, y su sufrimiento se convierte en un faro para millones de personas después de la guerra. Su visión de ayudar a los demás a encontrar sentido, incluso en las circunstancias más extremas, se convirtió en su misión de vida. No tenía certeza sobre lo que iba a hacer en el futuro, pero sabía que su vida tenía un propósito claro: dar significado a las vidas de los demás a través de la psicoterapia existencial. Elon Musk, por ejemplo, no solo diseña cohetes para SpaceX. Su vida y su trabajo están organizados en torno a misiones concretas: resolver la crisis energética mediante la sostenibilidad, permitir la exploración espacial a través de la colonización de Marte y transformar la movilidad con vehículos eléctricos. Cada decisión, cada acción que toma, está alineada con estos objetivos. Jane Goodall, la primatóloga, comenzó su carrera con una visión clara desde joven: proteger a los chimpancés y a su hábitat. A pesar de las críticas y las dificultades,
Nunca permitió que su misión se diluyera entre las distracciones del mundo académico o las expectativas ajenas. Su visión personal de vida fue lo que guió sus esfuerzos durante más de 6 décadas. Estos ejemplos no son excepcionales porque sean inalcanzables. Son excepcionales porque muestran lo que sucede cuando una visión clara da forma a cada acción que tomamos. El hecho de que estas personas lograran tanto no fue solo por su esfuerzo individual, sino porque sus acciones se alineaban con un propósito profundo y claro. C. Desafío para el lector. Diseñar una dirección clara no es una epifanía. Es un acto de compromiso con lo que más sentido tiene para ti. Paso 1. Escribir una mini visión personal. Escribe un texto no más de 300 palabras donde imagines cómo quieres vivir en 5 años. No enumeres logros materiales. Describe una vida con sentido. ¿Dónde estás? ¿Qué haces cada día? ¿Qué impacto tienes? ¿Qué valores guían tus decisiones? 2. Identificar 3 hábitos que alineen tu vida actual con esa visión. No deben ser transformaciones titánicas. Por ejemplo, si tu visión incluye la escritura, un bloque diario de 30 minutos para practicar. Si incluye relaciones profundas, una llamada consciente semanal a alguien importante. Si incluye salud física, 20 minutos de movimiento diario sin excusas. Paso 3. Coloca esta visión en un lugar visible. Léela cada lunes, reescríbela cada 3 meses, revísala cada año. Diseñar una dirección clara no significa saber todo desde el inicio, sino tomar una decisión profunda, dejar de improvisar el camino y empezar a dibujar el mapa. Quien camina sin mapa, vive reaccionando. Quien lo diseña, decide. Y esa diferencia con el tiempo lo cambia todo. Hábito 4. Reducir lo superficial hasta revelar lo esencial. A. El caso de Patricia, la ejecutiva atrapada. Patricia era conocida como la ejecutiva ejemplar. Siempre eficiente, siempre organizada. Su capacidad para resolver problemas la convertía en el pilar de cualquier equipo. En el trabajo, su agenda parecía nunca vaciarse. Estaba en todos los proyectos, en todos los chats de grupo, en todas las reuniones. Siempre se ofrecía a cubrir cuando alguien no podía. Si algo no salía bien, ella estaba lista para tomar el control y corregirlo. Nunca dice que no, dicen sus compañeros, y eso la hacía sentir indispensable. Sin embargo, lo que nadie veía era que, tras esa imagen de súper ejecutiva, se escondía una mujer que vivía al borde del agotamiento. El peso de la carga era cada vez más pesado. Por fuera todos la veían como una líder imparable. Por dentro, Patricia no solo estaba cansada, sino vacía. Cada día terminaba su jornada con la misma pregunta. ¿Por qué, si trabajo tanto, no siento que avance? Su lista de pendientes nunca disminuía. Semana tras semana se acumulaban más tareas, pero los resultados no llegaban. Patricia había pasado años sumida en una rutina que la mantenía ocupada, pero no productiva. Las tareas urgentes tomaban el control, y al final del día sentía que nada realmente importante había cambiado. El sueño de su vida era diseñar productos innovadores, crear algo propio, algo que le permitiera dejar una huella. Pero cada vez que intentaba avanzar en esa dirección, algo nuevo la desviaba. Un informe urgente, una reunión de última hora, una solicitud de última instancia. Al final sus verdaderas pasiones quedaban relegadas a los márgenes, mientras sus días se desmoronaban en fragmentos de actividades que no la acercaban a su meta. Su vida era una sucesión de tareas que no tenían impacto real en su propósito. Pero un día, después de un fin de semana completamente colapsado por entregas de última hora, Patricia se dio cuenta de que ya no podía seguir así. En medio de la presión y la frustración, se encontró con una frase de Tim Ferriss que la detuvo en seco. Estar ocupado es una forma de pereza. Se piensa y se actúa sin claridad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, decidió no abrir el correo al llegar a casa. En su lugar hizo algo totalmente inesperado. Comenzó a escribir una lista de todas las cosas que había hecho esa semana. Cuando la miró, se dio cuenta de que más del 70% de su tiempo se había ido en tareas que no requerían su talento ni generaban valor real.
Había pasado horas respondiendo correos que podían haberse delegado, participando en reuniones innecesarias y haciendo favores que no se alineaban con sus objetivos. Al principio el resultado la dejó helada. Había estado corriendo en círculos, pero no había avanzado. Esas tareas que parecían tan urgentes no eran más que ruido, distracciones que la mantenían ocupada, pero que la alejaban de lo que realmente quería lograr. Se sentó un momento en silencio y sintió que, por primera vez, estaba viendo la verdad. Había sido tan rápida para decir sí a todo que no había dejado espacio para lo que realmente importaba. El lunes siguiente, Patricia tomó la decisión radical: decidir conscientemente a qué decirle no y a qué decirle sí. Por primera vez en mucho tiempo dejó de estar disponible para todo. Se dio cuenta de que decir no la hacía menos eficiente, sino que le permitía estar presente en lo que realmente importaba. Comenzó a organizar su tiempo de forma más estratégica, dejando espacio para trabajar en su pasión, en sus ideas y en sus sueños. Y aunque al principio le resultó incómodo, pronto se dio cuenta de que decir no a lo urgente le permitió decir sí a lo importante. Patricia con el tiempo encontró un equilibrio. No dejó de ser la líder eficaz, pero aprendió a priorizar su energía y a establecer límites claros. Y lo más importante, descubrió que el verdadero éxito no venía de la cantidad de tareas realizadas, sino de la calidad y el enfoque con los que las hacía. C. Análisis y fundamentos. El mito de la ocupación y la ciencia de la simplificación. 1. El falso prestigio de estar ocupado. En muchas culturas laborales modernas, estar ocupado se ha convertido en una especie de medalla de honor. ¿Cómo estás? Se responde casi siempre con un muy bien, pero muy ocupado. El simple hecho de estar ocupado parece ser sinónimo de ser importante. Nos creemos productivos cuando nuestra agenda está llena de tareas, reuniones y mensajes urgentes. Las personas que tienen múltiples actividades en su día, que hacen malabares con los proyectos y las entregas, se perciben como indispensables y eficaces. Sin embargo, ¿realmente lo somos? Esta es la gran pregunta que la sociedad moderna parece eludir. La verdad incómoda es lo que la mayoría de las personas no necesita hacer más, sino hacer menos. Pero con más claridad, el problema radica en que, sin una dirección clara, confundimos la cantidad con la calidad. Nos sentimos importantes, pero no necesariamente efectivos. Tomemos como ejemplo la procrastinación. Estudios realizados por la American Psychological Association muestran que más del 70% de las personas procrastinan al menos una vez a la semana en actividades laborales. Y entre las razones más comunes está la sensación de estar demasiado ocupados con tareas urgentes, pero sin valor real. Las personas creen que están haciendo mucho, pero a menudo están gestionando crisis ajenas, no sus propios objetivos o prioridades. Este fenómeno es el resultado directo de no gestionar adecuadamente el tiempo y la atención. Las interrupciones constantes de correos electrónicos, mensajes de texto, reuniones imprevistas, nos hacen sentir que estamos haciendo cosas todo el tiempo, pero en realidad nos estamos desviando de lo que realmente importa. Esto se refiere a cómo nuestra energía se dispersa cuando no tomamos decisiones conscientes sobre lo que vamos a priorizar. Si no establecemos límites claros y no somos selectivos con lo que aceptamos hacer, terminamos gestionando urgencias ajenas. Las personas que gestionan urgencias no son líderes ni visionarios. Son reactivos, están ocupadas, pero no están avanzando. 2. El principio 80-20. La ley de lo desproporcionado. El economista italiano Vilfredo Pareto descubrió que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Aunque esta proporción puede variar, su esencia es poderosa. Una minoría de nuestras acciones genera la mayoría del impacto. Aplicado a la vida personal o profesional, esto significa que el 80% de tus ingresos probablemente provienen del 20% de tus clientes. El 80% de tus resultados vienen del 20% de tus tareas. El 80% de tu estrés nace del 20% de tus compromisos mal elegidos. Tim Ferriss sugiere aplicar este principio de forma radical.
eliminar o automatizar todo lo que no pertenezca al núcleo del 20% esencial. 3. La ley de Parkinson. El tiempo como trampa. El historiador británico Cyril Norcott Parkinson formuló una ley tan simple como devastadora. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esta afirmación refleja la tendencia humana a hacer que las tareas se alarguen cuando no tenemos límites claros, ocupando todo el tiempo disponible, incluso cuando no se necesita. El trabajo tiende a expandirse más allá de lo que realmente requiere, simplemente porque hay espacio para ello. Sin límites nos encontramos con que el trabajo y las tareas ocupan más tiempo del necesario, haciendo que nos sintamos ocupados, pero no necesariamente productivos. Esta ley también revela la falta de eficiencia cuando no nos imponemos plazos claros. Si asignamos, por ejemplo, una semana para completar una tarea que podría hacerse en un par de horas, esa tarea se estirará, tomará toda la semana y se llenará de actividades secundarias que no aportan valor. El tiempo vacío crea la ilusión de productividad, pero en realidad estamos perdiendo energía en tareas que no tienen impacto significativo. Esta es la trampa del tiempo sin estructura, la capacidad de llenar el espacio disponible sin cumplir realmente con lo que importa. El multitasking, una práctica muy celebrada durante años, es otro ejemplo de cómo nos dejamos arrastrar por la ley de Parkinson. Intentamos hacer muchas cosas a la vez, pero al final el rendimiento disminuye, la calidad se ve afectada y nuestro cerebro se ve obligado a cambiar de enfoque constantemente, lo que resulta en un desgaste mental innecesario. Los estudios en neurociencia muestran que, en realidad, el cerebro no está diseñado para hacer múltiples tareas de forma simultánea. En lugar de ser más productivo, las personas que intentan multitasking se ven atrapadas en un ciclo donde la calidad de su trabajo disminuye y se sienten más agotadas. El verdadero desafío no es trabajar más horas, sino trabajar mejor y más concentrado. Establecer plazos estrictos y saber cuándo terminar una tarea nos ayuda a eliminar la procrastinación estructural, esa costumbre de alargar el trabajo innecesariamente. De hecho, la clave para ser más productivo radica en reducir el tiempo disponible para cada tarea, lo cual elimina el exceso de tiempo y nos obliga a centrarnos en lo esencial. C. Desafío para el lector. Elaboración de una lista de no hacer. Paso 1. Identifica tus tareas de bajo impacto. Durante una semana registra todas las actividades que realizas. Al final, clasifícalas con un código simple. A. Tareas de alto impacto. Aportan resultados o propósito. B. Tareas necesarias pero rutinarias. C. Tareas que podrías delegar, reducir o eliminar. Concentrándote especialmente en la C, ahí están tus ladrones de tiempo. Paso 2. Escribe tu lista de no hacer. Elige 3 tareas o hábitos que vas a dejar de hacer esta semana. Escríbelos con claridad. Por ejemplo, no revisar el correo antes de las 10 de la mañana. No aceptar reuniones sin agenda previa. No responder mensajes laborales fuera del horario acordado. Coloca la lista en un lugar visible. Léela cada mañana. Paso 3. Revisa tu semana con otros ojos. Al final de los 7 días, pregúntate: ¿qué liberé al decir que no? ¿Qué gané al enfocarme en lo esencial? ¿Qué parte de mi agenda se parecía más a mis verdaderas prioridades? Reducir no es debilidad. Es saber que no todo lo que se puede hacer debe hacerse. Y que lo esencial, aquello que realmente deja huella, rara vez se encuentra en medio del ruido. Decir no es cerrarte al mundo. Es abrirte por completo a lo que de verdad importa. Hábito 5. Dominar el ego y cultivar la humildad constante. A. El talento de Julián. Julián era un profesor muy querido por sus alumnos. Tenía una forma especial de enseñar, una capacidad única de conectar con los niños, de hacer que se sintieran cómodos y motivados, y lograr que el aula se llenara de energía. Sin embargo, si alguien lo observaba de cerca, se daría cuenta de que fuera del aula, Julián era un desastre. Su escritorio estaba siempre desordenado, sus materiales de clase siempre estaban fuera de lugar, y las lecciones no siempre estaban bien preparadas. Más de una vez llegó a clase sin haber planeado el día,
improvisando a último minuto. A menudo olvidaba las reuniones con los padres. Las evaluaciones de los alumnos quedaban en espera, y la organización del curso era una de sus mayores debilidades. Pero lo que realmente le estaba costando el trabajo no era su falta de organización, sino algo mucho más grave: su ego. Julián nunca aceptaba críticas, ni de sus jefes ni de sus compañeros. Se creía el mejor. Pensaba que, dado lo bien que le iba con los niños, su método de enseñanza debía ser perfecto, y cualquier sugerencia de mejora era vista como una amenaza. Cuando sus superiores le sugerían pequeñas correcciones, o cuando algún colega le ofreció una idea para mejorar sus clases, su respuesta siempre era la misma: una sonrisa forzada y una excusa ingeniosa que justificaba por qué su forma de trabajar era la correcta. ¿Por qué cambiar si mis alumnos me quieren?, pensaba. Ellos aprenden de mí, ¿no lo ven? Pero la situación se volvió crítica cuando, en una revisión formal de su desempeño, la directora le dejó claro que, aunque su talento era indiscutible, su desorganización y falta de receptividad ponían en riesgo su puesto. Los padres se quejaban de las constantes faltas de preparación y los otros profesores ya no sabían cómo ayudarlo sin que él reaccionara con defensiva. El equipo directivo estaba comenzando a cuestionar su futuro en la escuela. Fue en ese momento cuando Julián se dio cuenta de la magnitud del problema. No era solo que su ego lo había mantenido alejado de la crítica, sino que había estado arrastrando su talento a un ciclo de mediocridad, donde sus habilidades no se podían desplegar completamente debido a su falta de apertura y de estructura. El día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, aceptó un comentario sin defenderse. Un colega le sugirió que organizara mejor sus materiales y que mejorara la planificación de sus clases. En lugar de rebatir la sugerencia, Julián simplemente dijo que lo intentaría. Fue un gesto pequeño pero revolucionario para él. Comenzó a abrirse más a las críticas y, sobre todo, a reconocer que no lo sabía todo. Decidió hacer cambios reales. Empezó a organizar sus lecciones de manera más estructurada, a preparar con más tiempo y a pedir retroalimentación no solo a su jefe, sino de sus compañeros de trabajo. Un mes después, sus clases se convirtieron en un lugar más organizado, pero también más relajado. Los estudiantes seguían aprendiendo y disfrutando de las clases, pero ahora los padres también notaban el cambio. Esta nueva perspectiva permitió a Julián no solo salvar su trabajo, sino también crecer como profesional y como persona. Su ego, que alguna vez fue su mayor obstáculo, comenzó a ser su mayor aliado cuando lo dejó de ver como un escudo y lo usó como una oportunidad para mejorar. B. Análisis y fundamentos. El enemigo interno. Ryan Holiday lo dice sin rodeos. El mayor obstáculo para la maestría y el éxito sostenido no es el talento, ni el entorno, ni siquiera la suerte. Es el ego. Este se presenta disfrazado de confianza, de liderazgo, de pasión y de seguridad en uno mismo. Sin embargo, lo que el ego realmente oculta es un miedo profundo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a ser expuesto como incompetente, el miedo a perder el control sobre la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Este miedo es el que bloquea nuestro crecimiento, nos impide aprender de los demás, escuchar críticas constructivas o incluso reconocer nuestras propias debilidades. Porque al final el ego no busca crecer, busca proteger una imagen, incluso cuando esa imagen no refleja la verdadera capacidad de la persona. Al hacerlo, nos impide adaptarnos, corregir errores y evolucionar. El ego, en su forma más dañina, se convierte en un ciclo de autoengaño. Nos hace creer que somos invulnerables, que ya sabemos todo lo que necesitamos saber, cuando en realidad el verdadero crecimiento viene de admitir nuestras limitaciones y de estar dispuestos a aprender y mejorar continuamente. Es el ego el que nos impide ver más allá de nuestra zona de confort, que nos hace rechazar nuevas ideas y nos aleja de los demás que podrían enseñarnos a ser mejores. Y lo peor de todo, nos condena a quedarnos estancados mientras creemos que estamos avanzando. La trampa del éxito visible. Uno de los problemas más frecuentes del alto rendimiento es que, cuando las cosas parecen ir bien, dejamos de escuchar. El reconocimiento externo anestesia la autocrítica.
Pero, como recuerda Holiday, los grandes fracasos no suelen venir de la ignorancia, sino de la arrogancia. Steve Jobs, tras ser despedido de su propia empresa en los años 80, reconoció que su ego se había vuelto inmanejable. Fue el fracaso y no el éxito lo que lo refinó como líder. Cuando volvió a Apple, lo hizo más concentrado, más humilde, más estratégico. Había aprendido por fin a escuchar. Estoicismo como filosofía de poder interior. El estoicismo como filosofía del poder interior sostiene que el verdadero control no está en controlar las circunstancias externas, sino en dominar nuestra propia mente y emociones. Los estoicos creían que el poder sin autocontrol es destructivo, ya que un exceso de orgullo o de ambición sin reflexión puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, lo expresó de manera tajante. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esta frase resalta la importancia de la autodisciplina y el autocontrol como las verdaderas bases de la libertad. Incluso un emperador como Marco Aurelio, quien estaba en la cúspide del poder, era consciente de los peligros del ego. En sus famosos pensamientos, anotaba recordatorios diarios para no dejarse dominar por el orgullo, la ira o la vanidad, y para mantener su enfoque en lo esencial. En la cima del poder, el ego es más peligroso, porque puede nublar el juicio y desviar la visión de lo que no es verdaderamente importante. Dominar el ego no significa eliminarlo, sino vigilarlo y controlarlo. El ego siempre estará presente. La clave está en ser consciente de sus influencias. No se trata de convertirse en una persona perfecta o santa, sino en alguien lúcido y realista, capaz de verse con claridad y tomar decisiones alineadas con sus valores, y no con su impulso momentáneo. Es un ejercicio constante de autocomprensión, de no dejar que el ego controle nuestras acciones y de encontrar el equilibrio entre el poder interior y la humildad necesaria para seguir creciendo. C. Desafío para el lector. Domar el ego. Paso 1. Reconocer las trampas del ego. En tu cuaderno o apps de notas, responde con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te molestó una crítica, incluso si era constructiva? ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Por qué? ¿Has evitado feedback por miedo a lo que puedan decirte? Paso 2. 3 momentos en que tu ego te detuvo. Escribe 3 situaciones de tu pasado donde tu orgullo, tu necesidad de tener razón o tu miedo a parecer débil te lo impidieron. Escuchar un consejo valioso. Colaborar mejor. Reconocer un error. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Paso 3. Una práctica semanal de humildad. Comprométete durante las próximas 4 semanas a pedir feedback sincero a una persona distinta cada semana. Puede ser un colega, un amigo, un jefe o alguien de tu familia. Pregunta algo simple. ¿Qué podría mejorar en lo que hago? ¿Hay algo que te cueste decirme? ¿Qué no estoy viendo? No te justifiques, no argumentes, solo escucha, toma nota y agradece. El ego quiere protegernos del dolor, pero también nos protege del crecimiento. Dominarlo no es reprimirlo, sino entenderlo. La humildad no es modestia fingida, es una forma madura de poder, una que no se grita, pero se siente, una que no necesita defenderse porque sabe quién es, y porque sabe que ser mejor siempre es posible, pero solo si estás dispuesto a escucharlo. Despedida. El mundo no se detiene, y tú tampoco deberías. Hay una estadística que debería preocuparnos a todos. Más del 92% de las personas que se plantean una meta a inicios del año la abandonan antes de cumplir el primer trimestre. No se trata de la falta de deseo ni de buenas intenciones. Lo que falta es estructura, método. En otras palabras, falta hábito. Esta cifra refleja cómo, en medio de una sociedad saturada de consejos, de herramientas digitales y de promesas empaquetadas, seguimos sin comprender lo más básico. Seguimos sin construir una vida que funcione desde adentro, una vida sostenida por principios simples, repetidos, profundamente personales. Y en ese vacío se pierde no solo nuestro tiempo, sino también nuestro potencial. La vida contemporánea exige un tipo de disciplina nueva.
No se trata solo de producir, de competir, de subir de puesto. Se trata de sostener la claridad en medio del ruido, de preservar el foco cuando todo empuja hacia la dispersión, de tomar decisiones alineadas cuando el algoritmo dicta tus preferencias antes de que las pienses. En esta época, la verdadera diferenciación no está en el acceso a la información. Todos lo tienen, ni en la inteligencia. Cada vez hay gente más brillante, sino en la capacidad de mantenerte coherente contigo mismo y no de traicionar tus prioridades bajo presión. El remordimiento personal ya no es un lujo, es un requisito para no quedar arrastrado por la corriente. A lo largo de estas páginas recorriste 5 hábitos concretos. Cada uno de ellos ha sido diseñado para sostener una parte esencial de tu equilibrio: tu identidad, tu atención, tu dirección, energía y humildad. Aprendiste que construir un sistema no es llenar la agenda de tareas, sino diseñar una estructura que potencie tus fortalezas. Que la concentración es una nueva forma del oro. Que avanzar sin rumbo es la manera más elegante de perder el tiempo. Que eliminar no es renunciar, sino depurar. Que dominar el ego es más importante que dominar el entorno. Estos hábitos, cuando se practican juntos, forman algo más grande que la suma de sus partes. Forman una vida que funciona. La ciencia también lo confirma. La neurociencia moderna ha demostrado que entre el 40 y el 50% de nuestras acciones diarias no son decisiones conscientes, sino comportamientos automatizados. Hábitos. Esto significa que, aunque creamos estar decidiendo todo el tiempo, en realidad estamos repitiendo lo que ya interiorizamos. Por eso, como escribió Charles Duhigg, una vez que un hábito se instala, el cerebro deja de participar activamente. Opera en piloto automático. Si no somos nosotros quienes diseñamos ese piloto, otros lo harán. Si nuestros hábitos no están al servicio de nuestros valores, terminarán al servicio del caos o del capricho. Es ahí donde se define la verdadera libertad, no en hacer lo que se nos da la gana, sino en saber dirigir lo que hacemos sin pensar. Vivimos una batalla silenciosa por la atención. Las empresas más grandes del mundo, Google, Meta, Netflix, TikTok, no compiten por dinero, sino por segundos de tu concentración. No venden productos, venden interrupciones. Te entrenan para dispersarte, y lo logran. El resultado es una mente fragmentada, no una vida ansiosa y una fatiga constante. La concentración sostenida se ha convertido en una ventaja competitiva. En un entorno donde todos están distraídos, el que es capaz de mantener la atención gana. No porque sepa más, sino porque puede llegar más lejos sin desviarse. No porque trabaje más, sino porque hace que su trabajo tenga dirección, profundidad y cierre. No basta con enfocarse, también es necesario tener claridad sobre el para qué. Y ahí entra el propósito, no como consigna espiritual, sino como guía práctica. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Una dirección clara no es una meta rígida, sino una brújula viva. Algo que te ayuda a filtrar, a elegir, a sostenerte cuando todo lo demás tambalea. El ego también entra en juego, y más de lo que creemos. A veces, el mayor obstáculo entre lo que somos y lo que podemos ser, somos nosotros mismos. Nuestra necesidad de tener razón, de parecer sabios y de no ser corregidos, sabotea nuestro aprendizaje. Por eso el hábito de la humildad no es un acto moral, sino una estrategia de crecimiento. Sin humildad no hay mejora, y sin mejora, lo único que se perfecciona es el engaño. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue después de haber leído todo esto? La respuesta, como siempre, es simple. Lo que sigue es elegir uno de estos 5 hábitos y practicarlo todos los días, sin fanfarria, sin esperar resultados inmediatos. Practicarlo aunque nadie lo vea, especialmente cuando nadie lo vea, porque ahí es donde se forman los cimientos reales. James Clear lo resume en una sola frase: no te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de sus sistemas. Y si este sistema está construido con honestidad, repetición y foco, no importa cuán caótico sea el entorno, tú seguirás creciendo. La vida no premia al que sabe más ni al que lo intenta todo, sino al que se organiza internamente, al que cultiva una estructura silenciosa que lo protege del ruido. Lo esencial no se descubre por accidente, se revela al eliminar lo superfluo.
Imagina que dentro de 5 años te encuentras con tu versión actual. ¿Qué le dirías? ¿Que por fin estás viviendo como querías? ¿Que valió la pena ser constante, disciplinado, comprometido contigo mismo? ¿O que una vez más te traicionaste con excusas, con aplazamientos y distracciones? Este libro no puede cambiarte, pero sí puede recordarte algo esencial. El mundo no se detiene. Tú tampoco deberías. No te lo puedes permitir, porque la vida que podrías tener no te va a esperar. El precio de no elegir es el ser elegido por otros, y la diferencia entre los que logran algo extraordinario y los que se quedan en la promesa no está en el talento, sino en el esfuerzo. Espero que los 5 hábitos que has conocido no se queden subrayados, sino en decisiones. Y que estas decisiones día tras día te vayan acercando a quien estás llamado a ser. La excelencia no se da mediante un solo acto, y la vida que vale la pena no se improvisa. Los mejores son aquellos que saben construirse un futuro a la altura de sus expectativas y sueños. Y tú ya has empezado, hoy, a hacerlo. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Los 5 hábitos de los mejores, de Marc Durand. Este audiolibro ha sido producido por Aubiblio Estudios. Edición y revisión del texto, Aubiblio Editorial. Copyright de la producción 2025, Aubiblio Estudios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.